para que podamos desarrollarlo más fácil y así no darle muchas vueltas, nos vamos a quedar con Ishikawa. Entonces ahora vamos a tratar justamente aquellos temas. Esto que vamos a ver ahora, chicos, estamos comenzándolo hoy y vamos a terminar de verlo el próximo jueves, es decir, ni siquiera sé qué fecha es la próxima semana, pero la próxima semana. Entonces son 4 clases que están planeadas para el diagnóstico. No quiere decir que cuando terminemos la última clase ustedes recién comiencen a realizar el trabajo, eso les voy a pedir por favor que lo hagan desde ya. Sin embargo, lo que les voy a pedir es que avancemos algo, lo apliquen, avancemos algo, lo apliquen, ¿vale? Eso tiene que ser la hermenéutica, porque ni bien terminemos el diagnóstico, vamos a tener 1 o 2 clases que es de elección de alternativas de solución. Yo creo que solo una clase va a ser. Y posterior a ello les voy a dar más o menos unas 2 semanas, como les había comentado, para que ustedes puedan entregar el diagnóstico. Entonces, más o menos un mes está calculado para que podamos desarrollar desde hoy todo lo que va a ser la primera parte de la materia, todo lo que es el primer parcial. Vamos allá. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo, ¿sí? Que es bastante sencillo de entender, referido a la parte de recursos humanos. Cuando estemos en la propuesta, utilizaré algún ejemplo de marketing y así vamos a ir rotando para que podamos pues, abarcar la mayor cantidad de áreas posibles a lo largo del semestre, ¿vale? Esta es una empresa que en realidad sí existe, ¿no? No aquí, obviamente, en el exterior, el banco Rabobank, que nosotros lo vamos a adoptar para nuestro ejemplo, como si el mismo se desarrollase acá en nuestro entorno, ¿no? Es decir, en Bolivia. Vamos a imaginarnos que existe esta empresa para que puedan ustedes ver cómo se hace el análisis de diagnóstico. Entonces ahora sí ya está estructurada, ¿sí? Prácticamente este es el índice de la introducción, ¿sí? Donde tendríamos introducción, antecedentes, planteamiento del problema, hasta el diagrama de Ishikawa y la formulación del mismo, objetivos, alcance, hipótesis, operativización de variables y matriz de consistencia. Elementos que ya hemos visto, como les decía en la anterior clase, de forma introductoria, y ahora vamos a verlo con este otro ejemplo para que quede más claro y con un poquito más de calma también. Y vamos a, durante estas 4 sesiones, como les decía, lograr llegar hasta un diagnóstico, ¿no? Entonces hoy día tal vez solo lleguemos hasta el diagrama de Ishikawa y mañana lleguemos seguramente hasta la matriz de consistencia y así sucesivamente, ¿no? Entonces son 4 sesiones que nos vamos a dedicar a esto. ¿Qué es la introducción? ¿Sí? ¿Qué es la introducción? Para nosotros, para este trabajo de consultoría que vamos a realizar. Es distinto la introducción, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de introducción en un trabajo nos referimos literalmente a aquellos lineamientos que vamos a seguir para desarrollar un trabajo. En una consultoría no funciona así. En una consultoría, la introducción funge como el carnet de identidad del trabajo mismo, ¿no? Entonces, la lógica es lograr convencer a nuestros lectores, que en este caso son nuestros clientes, las empresas a quienes les vamos a hacer la consultoría, ¿no? De lo que nosotros les estamos mostrando es lo más adecuado respecto a lo que están realizando. Entonces, esa será la introducción que nosotros vamos a manejar en ese sentido. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de introducción, vamos a ir modificando y alterando este punto a lo largo del trabajo, a lo largo del semestre, ¿vale? En la introducción del diagnóstico, pues habrá que hacer la presentación del diagnóstico. En la introducción de la propuesta, habrá que hacer una introducción del diagnóstico y la propuesta. Y en la introducción de las viabilidades, tendremos que hacer una introducción del diagnóstico, la propuesta y las viabilidades. ¿Ok? En esta introducción, entonces, lo que vamos a colocar es justamente un pequeño, tal vez, tipo resumen, ¿sí? De lo que va a tratar el documento, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, hoy en día es muy importante el desarrollo de las tecnologías de información y el comercio digital
en los entornos pandémicos en los que actualmente nos desarrollamos, ¿no? Pues fíjense que esta primera idea, fuerza, que les estoy planteando, habla un poquito del entorno general, para después comenzar ya a caer, digamos, en un entorno específico, ¿no? Hoy en día las empresas requieren, más que nada, el desarrollo de publicidad mediante plataformas digitales de comunicación como Facebook e Instagram, ¿vale? Pues fíjense que poco a poco voy haciendo más específico. La empresa, digamos, Faber-Castell, requiere incorporar a sus estrategias comerciales estrategias ligadas con lo que sería el desarrollo de las diferentes plataformas de comunicación entre las cuales nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, con anuncios y campañas de alcance y tráfico que permitan incrementar la comunicación con los públicos y por ende las ventas generadas en el mercado. Entonces, fíjense que en esta introducción yo fui de lo grande, de lo general, de cómo está el mercado hoy en día, a algo mucho más específico, ¿no? Que es lo que la empresa necesita incorporar literalmente, ¿no? A sus filas, como les comentaba. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Así se funge una introducción. Ahora, les decía, la introducción va a ir cambiando a lo largo del trabajo. La primera introducción deberá estar referida justamente a lo que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, acá la introducción podría ir como en el presente documento, se encontrarán todos los lineamientos y situaciones actuales que tiene la empresa, digamos, Faber-Castell, decíamos, ¿no? Mediante los cuales se podrá denotar el problema al cual hoy en día se enfrenta, así como las posibles causas que están provocando el mencionado problema. Entonces, fíjense que esa forma de redactar, además que está en tercera persona, nos está diciendo qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el documento que vamos a leer, ¿no? Ustedes cuando le entreguen este documento a las empresas donde están o van a desarrollar el trabajo, tendrán literalmente que leerlo en tercera persona. No, no hay nada de primera persona, segunda persona, es todo en tercera persona, ya sea singular o plural, pero es tercera persona, no hay más. ¿Vale? Eso es muy importante. Una vez que hemos concluido con lo que vendría a ser una introducción, que como les decía es la carta de presentación del documento, pasaríamos a lo que serían los antecedentes institucionales, para lo cual vamos a nosotros guiarnos mediante estos 4 puntos específicos. Una breve historia de la empresa, tu cartera de productos o servicios, si es que corresponde, ahorita voy a explicar a qué quiero, el área o áreas de trabajo en el mercado y la importancia de nuestro tema, es decir, del que nosotros estamos escogiendo para trabajar en la empresa, ¿sí? Para la empresa en sí misma, ¿no? Es decir, ¿por qué lo que nosotros hemos elegido trabajar es importante para la? Es un punto muy importante que tenemos que tomar. A ver, primer punto, ¿no? Le dice, breve historia de la empresa. Creo que acá no hay donde perdernos. La lógica nos dice que existe una presentación a través del tiempo de la empresa que nosotros hemos elegido para realizar el trabajo de consultoría. Es una presentación histórica. Y aquí justamente funge lo que les había comentado la anterior sesión, ¿no?
Las empresas al menos, ¿no? Al menos deberían contar por lo menos con unos 4 años de existencia, para que evidentemente podamos ver un problema en el tiempo, que es un punto muy importante. Entonces, eso para que lo considere. ¿Vale? Entonces, vamos a manejar en la historia, simplemente mencionar cuándo ha comenzado sus actividades. En algunos casos, dependiendo de la empresa, a lo largo del tiempo ha ido diversificando su cartera de productos, por ejemplo. Entonces, mencionar ahí exactamente qué ha cambiado o qué han aumentado, si es el caso, para que pueda desarrollarse esa empresa en el mercado que conocemos hoy. ¿Vale? Simplemente eso en la parte de una breve historia de la empresa. La lógica no es acá, en estos antecedentes institucionales, exagerando, será pues de 1 a 2 planas, chicos, ¿vale? Exagerando. Porque como les digo, no es lo más importante, simplemente es la reseña para saber qué es exactamente lo que estamos o con quién estamos nosotros trabajando. La cartera de productos o servicios se refiere justamente a cuántos productos y o servicios tiene la empresa. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Cuántos productos o servicios tiene la empresa? Hay algunas empresas como por ejemplo PIL, Delicia, la francesa, que han diversificado muchísimo su cartera de productos, tanto a nivel concéntrico como a nivel puro. Entonces es importante denotar justamente toda su cartera de productos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos después comentar con cuál de esas líneas de producción o producto en sí mismo, algo específico también puede ser, se va a trabajar. En el caso, y aquí justamente, ojo con esto, estoy haciendo esto del sí corresponde debido a que más que todo van a trabajar cartera de productos los que estén en las siguientes áreas: producción o mejora continua, logística de producción, marketing y ventas, ¿no? Más que todo, ellos son los que van a observar, digamos, este punto con mucho más detenimiento. Y es muy importante entonces canalizar nuestros esfuerzos de investigación en solamente uno de estos productos, ¿vale? Eso es muy importante para que podamos. En el caso de los otros estudiantes que vayan a trabajar, por ejemplo, áreas como lo que es finanzas, lo que es recursos humanos, ya no es tan necesario que hagan un análisis de la cartera de productos y servicios. En realidad, no es necesario. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dedicarse a otros temas. Y ojo con eso, y lo vamos a sustituir. Porque si no vamos a trabajar sobre la cartera de productos, pero yo estoy haciendo recursos humanos, pues aquí voy a hacer una descripción, por ejemplo, del organigrama, de los manuales de funciones, cómo están dados, cómo funcionan, ¿no? Entonces, en áreas de trabajo en el mercado es pues prácticamente identificar la industria en la que se desenvuelve nuestra empresa o la empresa seleccionada, ¿vale? Es la industria a la cual se desenvuelve, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas que son multiindustria como PIL, que se desarrolla, por ejemplo, en una industria de lácteos, también algunos de sus productos en el sector de heladería, en el sector de panadería, entre otros, ¿no? Entonces, la idea en este tercer punto es identificar en qué industrias desarrolla sus actividades la empresa que nosotros hemos seleccionado. Y este sí es un punto que lo van a manejar todos, ¿no? Este sí es un punto que lo van a ver todos. No está ajeno a nada. Y finalmente, ustedes, como les decía, al final ya van a haber elegido una alternativa de solución.
Esa alternativa de solución es la que nos va a decir justamente cómo vamos a desarrollar la propuesta. Entonces también ya vamos a saber qué es lo que queremos hacer en la propuesta y eso nos da la pauta para este punto en específico, donde nosotros vamos a saber qué tema es el que vamos a desarrollar. Por lo tanto, acá, en este punto, vamos a decir por qué el tema que nosotros hemos elegido trabajar es importante para la empresa. ¿Por qué? Yo he elegido al final de este primer parcial el área, digamos, de talento humano y he escogido lo que es clima laboral. Muy bien. ¿Por qué clima laboral sería importante para la empresa hoy? ¿Cuál es la razón? Eso es lo que nosotros debemos mencionar en este punto. ¿Vale? El siguiente paso justamente ya tiene que ver con lo que sería el planteamiento del problema. ¿Vale? Lo que sería la identificación del problema. Un minuto, por favor. Ahora sí, continuamos. Entonces, les decía que una vez que ya están listos nuestra introducción y nuestros antecedentes, ingresaríamos ahora sí a lo que más nos interesa de la primera parte del trabajo para que todo el resto del documento pueda entenderse bien. Lo que es la identificación del problema, ¿no? Esto del planteamiento del problema es un título y la identificación es un subtítulo, ¿no? Eso, por favor, para que se den cuenta. En la anterior sesión les había mostrado algunos ejemplos, ¿no? De cómo se redacta un problema de investigación. Pero ahora sí estamos viendo ya cómo debemos sustentarlo, ¿vale? Porque, ojo, un problema siempre lleva, y eso es importante que lo entiendan ustedes, un problema siempre lleva un adjetivo, generalmente calificativo. Lleva generalmente un adjetivo. En este caso, alta rotación de personal en Rabobank. Ahora, aquí justamente es este detalle de, ¿es alta rotación? La pregunta que nos queda es, ¿y por qué alta? ¿Qué es alta? ¿Cómo sabemos que es alta? Entonces, para ello, lo que nosotros hacemos es justamente recabar información de la empresa, en este caso, para saber justamente cómo está su sistema, en este caso, de rotación. Podríamos ver tal vez un tema de ingresos, podríamos ver un tema de ventas, de satisfacción, etcétera. Cualquiera sea el problema, cualquiera sea el problema, el mismo siempre lleva en su redacción un adjetivo, siempre. Eso es importante. Estancada o estancado el crecimiento de las ventas. Es estancado, ese es el adjetivo. Crecimiento de la insatisfacción laboral. La insatisfacción en sí misma es el adjetivo, ¿no? En ese caso, uno negativo. Entonces, fíjense que en realidad que nosotros estamos observando acá es cómo sustentar ese adjetivo. En el ejemplo que les estoy presentando en pantalla, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos mostrando, por ejemplo, desde el año 2014 hasta el 2019, cómo ha sido la rotación del personal, ¿vale? ¿Cómo ha sido esa rotación? Pues nos vamos a fijar que evidentemente esta rotación tiene este comportamiento de crecimiento. Uno. Dos, para que sea alta, debería haber habido una baja, ¿cierto? Y en este caso sí podemos evidenciar que el año 2014, por ejemplo, era 3 veces menos y un poquito más, un poco más de 3 veces lo que es hoy.
9. Entonces, evidentemente podemos afirmar que este alta rotación, ¿no? Este adjetivo, como les decía, sí tiene coherencia con lo que yo estoy mostrando en mi gráfico. Y la tiene. Es muy importante entender cómo funciona. Si yo voy a decir, por ejemplo, incumplimiento de los objetivos del departamento de administración, ¿qué tendría que hacer? Tendría que mostrar un gráfico donde esté comparando los objetivos propuestos por la organización versus los objetivos alcanzados, y esto a través del tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ver si solamente el año pasado, digamos, ha sido un año atípico, o si en verdad este ha sido un problema fuerte respecto a lo que estábamos nosotros entendiendo a la pandemia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos trabajar esta parte, ¿ok? Siempre de esa forma, siempre fundamentando lo que decimos. Nada puede quedar al azar, nada. Entonces, fíjense que para esta alta rotación, este gráfico que está dibujado, lo hemos dibujado gracias a algo. ¿Qué es ese algo? Una, por ejemplo, entrevista con el gerente, donde él nos dé estos datos. Una revisión documental de documentos que la empresa nos ha facilitado. O un informe directo, posiblemente del encargado de recursos humanos, ya que en eso estamos nosotros realizando nuestro trabajo. Cual sea la fuente, chicos, cualquiera sea la fuente, en este caso lo que nosotros tenemos que ver es justamente el comportamiento final. ¿Sí? Por eso algunas personas que me decían, la empresa que yo estoy escogiendo tiene 2 años, y yo les decía, no, no va a funcionar, no va a funcionar, porque en 2 años no se ve estos cambios tan bruscos, tan grandes, tan importantes. Más bien tiene esa lógica de, pues, de haberse quedado ahí, un dato más. Entonces, no pueden ser solo 2 años, ¿vale? Tienen que ser más. Eso les va a dar la connotación a su problema realmente. Fíjense entonces que acá, debajo de lo que dice alta rotación, yo les coloco justamente esa notita importante, que tenemos que tener sí o sí, información de donde nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades. Súper importante. Información de dónde vamos a desarrollar nuestras actividades. Como les decía, un historial de la empresa de los últimos años que sustenten esta rotación. Tal vez podrían ser entrevistas, encuestas, grupos focales. Ahorita vamos a, bueno, no sé si hoy, pero sí mañana muy probablemente vamos a hablar un poquito de las técnicas de recolección de información. Pero la lógica es esta, sí, que nosotros tenemos que aprender a entender que tenemos que sustentar todos los puntos posibles. Para esto vamos a usar una analogía muy fácil y es el famoso tengo frío. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué tengo frío? Porque no estoy abrigado. ¿Y cómo saben que no estoy abrigado? Seguramente alguien tendrá que venir, tocar mi puerta, yo salir a abrir y me verán efectivamente en polera y en short. Y me van a decir, bueno, ya lo he visto, pues realmente no está abrigado. Entonces es un hecho real en base a una técnica que es la observación. Pero es un hecho real, chicos. No es algo inventado. Entonces todo tiene que tener su fuente. Todo tiene que tener un origen. Eso es sumamente importante. Una vez que nosotros hemos definido el problema,
acá funge muy importante lo que habíamos visto en la anterior clase de la famosa herramienta genérica. La específica todavía no le demos bola, porque en realidad la específica podemos ya anotarlo y de hecho, realmente yo les pido que lo anoten desde ahora, pero en realidad la específica va a funcionar en la propuesta. Entonces, mucha importancia no le vamos a dar. Más tiene que importarnos la herramienta genérica en esta parte del trabajo. Ya habíamos dicho que era la herramienta genérica. La herramienta genérica habíamos dicho que es la agrupación de distintas estrategias, componentes, técnicas, tácticas, que nos permitan a nosotros entender una determinada realidad. O, en su defecto, si lo utilizamos a nivel propositivo, nos ayuda a buscar justamente el logro de un objetivo determinado. Entonces puede ir en ambas rutas, por así decirlo, ¿no? Entonces eso para que lo tomemos pues, muy en cuenta. En este caso, para el ejemplo de la clase, estoy trabajando sobre lo que es una gestión de talento humano, ¿vale? Esa es mi herramienta genérica. ¿De qué está compuesta mi gestión de talento humano? Está compuesta de aplicación de personas, estabilidad laboral, compensación de personas y clima laboral, ¿vale? Entonces, ahí está justamente nuestra composición. Nuestros 4 elementos que forman parte de la herramienta, a partir de los cuales nosotros vamos a desarrollar el análisis causal o, bueno, vamos a tener nosotros denominado en nuestro índice, la identificación de las causas. Vamos a comenzar a lógico al problema que hemos. Fíjense ahora cómo vamos a hacer nuestra primera etapa de sustento. Esta primera etapa de sustento es muy sencilla. ¿Esto compone a qué? Esto compone a una pequeña explicación de por qué consideramos nosotros que evidentemente hay algo malo respecto de los componentes que hemos definido. ¿Sí? Les digo esto ¿por qué? Porque en la etapa diagnóstico, que sería el punto número 2, profundizamos con mucho más detalle esta parte. Y ahí sí utilizamos y explotamos nuestras técnicas de recolección de información, como las encuestas, ¿no? Y usaríamos nuestros gráficos, tortas, barras, con los diferentes estadígrafos, haríamos nuestros análisis, entre otros. Entonces, la idea justamente de la identificación causal en la primera parte del documento simplemente es mostrar cómo se está comportando, ¿sí? Las causas que están provocando a un problema determinado. Eso es lo que estamos haciendo en este punto en particular. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, fíjense, solo voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Para no hacerlo muy extenso y repetitivo. Fíjense que vamos a utilizar nosotros la espinita o componente de clima laboral. ¿Sí? Clima laboral. Esa es la espinita, como les decía, o componente que yo les estoy mostrando aquí como ejemplo. ¿Vale? Justamente aquí está, ¿no? Clima laboral. El clima laboral, nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos qué elementos del clima laboral estarían mal dentro de la organización. Por ejemplo, tengo problemas de comunicación e inadecuado ambiente de trabajo. Ambos me provocan un mal clima laboral. Entonces, lo primero que hago después de identificar las espinitas es identificar estos otros elementos que acabo de tiquear, a los que les vamos a llamar subespina
o subcomponente, que da lo mismo. Subespina, subcomponente. Y vamos a desarrollar cada uno de ellos. Para esto, les doy un minutito para que ustedes puedan leer lo que está escrito ahí. Y luego les hago una pequeña explicación. ¿Vale? Un minuto. Súper, yo creo que ya estamos. Ay, como se dan cuenta entonces, en estas redacciones, simplemente es en sus propias palabras, ¿no? Fíjense que no hay siquiera acá una referencia, ¿no? Textual, bibliográfica, o una referencia a algún trabajo de campo, alguna entrevista. No, no hay tal. Simplemente nosotros aquí estamos observando una redacción introductoria a lo que consideramos es el problema. Ahora bien, no quiere decir que como no hay referencia, nos lo estamos inventando. Obviamente que no. Ustedes, este es el, vamos a decir, el primer acercamiento a las empresas que ustedes con las que van a trabajar. Que van a como les decía, ¿qué es lo primero que hacemos? Identificamos nuestra herramienta genérica. A partir de ello, escogemos nuestros componentes y a partir de ello, ¿no? Por ejemplo, aquí sería nuestro componente de clima, buscamos cuáles podrían ser algunos problemas de todos los subcomponentes que trabajan sobre el clima laboral. Estos solo son dos ejemplos, podrían haber muchos más. O tal vez, dependiendo de la empresa en la que ustedes estén trabajando, solo una subespinita, solo un subcomponente. Entonces, esto depende mucho de cómo nosotros lo estemos desarrollando, ¿vale? Entonces, eso también lo tomamos pues muy en cuenta, chicos. Ahora, ¿no? Aquí es justamente un pequeño resumen de lo que ha venido sucediendo, ¿no? ¿Qué área de interés a mí me llamaba la atención? Talento humano. ¿Cuál es el problema que he identificado? Una alta rotación. ¿Cuál es mi herramienta genérica? Una gestión de talento humano, que se compone de estos cuatro elementos: aplicación de personas, estabilidad laboral, compensación de personas y clima laboral, ¿no? Y nuestra herramienta específica, que como les decía, esto lo vamos a dejar para más adelante, pero ya lo presento yo de forma teórica. Es semana, pero no importa. Mientras esto pueda quedar claro, pues lo repetimos 10 veces si es necesario. La herramienta específica
Lo que nos dice es cómo nosotros vamos a hacer funcionar a la herramienta genérica. Sabemos, y aquí ya les hago el ejemplo más claro, sabemos que nuestra herramienta genérica es gestión del talento humano, que está compuesto de estos elementos. Y si mi herramienta específica es satisfacción laboral, ¿qué quiere decir? Que cuando yo desarrolle, por ejemplo, el componente aplicación de personas, tengo que desarrollarlo buscando satisfacción laboral. Cuando yo desarrolle el componente de estabilidad laboral, lo voy a desarrollar ¿bajo qué enfoque? Bajo el enfoque de satisfacción laboral. Yo voy a hacer compensación de personas. ¿Con qué fin? Con el fin de que mi personal esté satisfecho. Y voy a trabajar mi clima laboral. ¿Con qué fin también? Con el fin de que haya una satisfacción laboral. Entonces, fíjense que la herramienta específica es la que nos va a ayudar a entender cómo se va a comportar la genérica. ¿Vale? Esa es la idea. Un ejemplo coloquial sencillo para entenderlo es imaginarnos un partido de fútbol. ¿Sí? Un amistoso entre amigos, no un partido grande. Un amistoso entre amigos, de trabajo, de colegio, de universidad, donde se les dice, ¿no? Muy bien, tu herramienta genérica es el partido de fútbol. ¿Cuál va a ser tu herramienta específica? No, no necesito. Ah, ya dale. Entonces llega el día del partido y tanto los del equipo A como los del equipo B, la mayoría con poleras de colores similares, la mayoría ni siquiera saben qué equipo va a jugar, ni de qué posición va a jugar, ¿no? Entonces, como que algo no cuadra ahí. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que está faltando? La herramienta específica. Por ejemplo, decir, de mis 10 amigos, ustedes 5 van a ser el equipo A, ustedes 5 vamos a ser el equipo B. Nosotros vamos a usar poleras, digamos, verdes y ustedes usan poleras rojas o blancas para diferenciarnos y poder jugar bien. Pero fíjense que las herramientas específicas, una vez más, nos van dando las pautas de cómo va a funcionar la genérica. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, creo que ahora sí habrá quedado más claro lo que habíamos hablado en la anterior sesión, cuando hablábamos también de esto de la herramienta. Simplemente acuérdense, la genérica nos da los parámetros generales. La herramienta específica le dice a la genérica cómo debe comportarse. Ahora bien, para lograr nosotros recolectar buena información, y esto ya con vistas hacia un tema de encapsular bien, vamos a utilizar ciertas técnicas que esto, si tuvieron algún problema, muchachos, les voy a pedir que me escriban con mucha confianza y me digan, no hemos avanzado tal vez muy bien en X materia, no sabemos hacer encuestas, entrevistas, ¿no? Entonces con toda confianza pueden escribir. Y vamos a ver la opción tal vez de tener una clase extraordinaria en un horario fuera de clases para que, para que todo esto pueda funcionar mejor, ¿no? Para que ustedes puedan saber cómo lo van a desarrollar. ¿Vale? Entonces eso muy, muy importante. Una de las primeras técnicas que tienen que acordarse cómo hacer bien, justamente son las encuestas. Acuérdense que para hacer una encuesta no es simplemente mencionarla y ya, como que mostrar el gráfico. Para hacer una encuesta hay que seguir ciertos pasos importantes que también se los voy a mencionar un poco más adelante, pero ahora adelantándome para que vayan recordando. Tienen que tener un perfil. Eso es muy importante. Tienen que tener un perfil. ¿Perfil de quién? De la persona a quien van a encuestar o a entrevistar en todo caso. ¿Vale? ¿De quién van a encuestar?
esta persona, entre comillas, persona, en realidad representa el perfil de muchas personas, pero generalmente se la considera como un solo perfil. Entonces eso es muy importante de entender. Así que eso a considerar. Segundo, después de que hemos identificado a los públicos, hay que cuantificarlos. Hay que saber cuántas personas componen ese entorno que hemos identificado. Tercero, una vez que hemos identificado ese entorno, lo que pasamos a hacer es identificar justamente, ¿qué cosa? La muestra poblacional. Y después de obtener la muestra poblacional, recién es que nosotros podemos saber a cuántas personas encuestamos. Una vez que tenemos eso, pasamos a una siguiente etapa que es el realizado de un cuestionario, donde elegimos el tipo de preguntas, por ejemplo. Si van a ser preguntas abiertas, si van a ser preguntas cerradas. Si van a ser cerradas, ¿qué tipo de cerradas? ¿Serán tal vez de opción múltiple, escala Likert o alguna de estas? Un minuto, por favor. Un minutito, chicos, por favor, les voy a pedir, estoy en una llamadita urgente. Ahorita continuamos.
Ahora sí, muchachos, van a disculpar justo con tanta delicada que no podía dejar de atender. Muy bien, a ver, entonces, como les iba comentando, la lógica ahora es de entender que después de que nosotros ya tenemos esta muestra poblacional, recién aplicamos el cuestionario, ¿no? Un cuestionario que igual vamos preparando para poder efectivizar a partir de cierto tipo de preguntas, ¿no? Les decía, preguntas abiertas, cerradas, escalares, ¿no? Como opciones múltiples, alguna escala de Likert seguramente, o algunas escalas como la diferencial semántica, o alguna escala como tal vez, digamos, una escala de estatus, ¿no? Que justamente tienen que ver mucho con el desarrollo de las validaciones más que todo, al momento de hacer nuestros casos, ¿no? Posterior a ello, recién es que nosotros presentamos en el documento recién nuestras tortas, gráficos, barras, tablas de dispersión, curvas de crecimiento, dependiendo, ¿no? Lo que estemos nosotros queriendo mostrar, con el correspondiente análisis. Análisis. El siguiente elemento, como técnica de recolección de información de datos, debería considerarse la entrevista, que en este caso ya no es sujeta a a un público, digamos, general, sino más bien esto ya es más dirigido a un público específico al que nosotros nos vamos a dirigir, a una persona en específico. Esta persona tiene una cualidad muy importante y es que puede hablar por los demás, que es una característica que se diferencia de una encuesta, ¿no? En una encuesta, nosotros preguntamos a un público en general a quienes ni siquiera sus nombres le preguntamos. Simplemente vemos que responde a las características genéricas de nuestro público de estudio, ¿no? Hablando, por ejemplo, de temas de edad, de tal vez un tema de género, tema de situación laboral, ¿no? Que son temas un tanto, como les decía, un tanto más genéricos. En una entrevista ya no funciona así. En una entrevista ya funciona con un detalle mucho más profundo en el que se puede observar que evidentemente esta persona con quien nosotros estamos hablando es una persona que efectivamente puede emitir su voz, puede hablar por los demás, por otras personas. Por ende, esta persona también es significativa respecto de su entorno, que es un punto muy importante, porque bien sabemos que cuando a veces nosotros estamos con un tema de el desarrollo de nuestras actividades, nosotros trabajamos con lo que vendría a ser en este caso. Imaginémonos que queremos implantar una estrategia de desarrollo de áreas verdes digamos, en una zona. Nos tendríamos que entrevistar no con cada uno de los vecinos, sino con el presidente de la junta vecinal, que es, en teoría, la persona que puede hablar por los demás y emitir los juicios de valor, pensamientos, criterios, justamente de todos los que están alrededor. Y esa es la idea de realizar una entrevista. Entonces, generalmente se trabajan en este caso preguntas de tipo abiertas que generan justamente esa opinión. Otra técnica que es muy importante
es justamente la observación. La observación se basa, bueno, como su nombre lo dice literalmente, en, pues, literalmente denotar ciertas características que son perceptibles respecto de una problemática o de un tema de investigación en general. Es un punto muy importante a tratar, ¿vale? Esa es la lógica. Por ejemplo, si yo en mi problema de investigación digo, ¿no? Como ahí en los ojos de la señorita, en mi problema de investigación digo que la empresa no tiene una buena estrategia de comunicación en redes sociales, utilizando la técnica de la observación, literalmente voy a ingresar a las redes sociales y voy a comenzar a revisar publicación por publicación, los comentarios, los alcances, etc. Esa es la técnica de la observación. No es muy compleja, bastante sencilla en realidad. La que se es un poquito más compleja es la revisión documental, que involucra a la observación. ¿Sí? Involucra a la observación. Pero va un poco más allá, porque la revisión documental hace comparación. Por ejemplo, yo puedo revisar la página de Facebook y voy a decir, no, tus publicaciones son malas. ¿Pero por qué son malas? Justamente en la revisión documental lo que voy a hacer es, por ejemplo, buscar el manual de Facebook para publicaciones en redes. Y ahí yo voy a poder constatar, por ejemplo, qué es lo que debería hacer o qué es lo que no debería hacer al publicar en Facebook. Uno. Dos, ¿qué otro elemento yo voy a ver acá? Por ejemplo, yo también voy a ver lo que sería la competencia, cómo ellos lo hacen, para ver si efectivamente están o no haciendo lo mismo, qué de diferente están haciendo, cómo va a funcionar todo esto. Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a realizar la revisión documental. Otra que es muy útil, aunque generalmente se lo utiliza más para una propuesta, pero no queda ajeno a realizarlo en un diagnóstico, es lo que se denomina la sesión de grupos y los grupos focales. ¿Por qué no digo grupos focales? Porque de acuerdo al autor, la sesión de grupos a veces se la entiende como una sesión participativa, mientras que el grupo focal como una sesión investigativa, que es diferente. Pero algunos autores sostienen que son lo mismo, es decir, son sinónimos, es decir, una sesión de grupo o un grupo focal. Entonces, ¿no? Esa es la situación. Así que, a ver esa opción también ahí, de lo que sería la sesión de grupos o grupos focales. ¿Vale? ¿De qué trata? Reunir un grupo de personas, pero ojo, no representativas, sino significativas, ¿no? Habíamos dicho que la entrevista era una persona representativa y significativa al mismo tiempo. Representativa porque podría hablar por los demás y significativa porque era importante en su entorno. En el caso de un grupo focal o sesión de grupo, las personas solo son significativas, es decir, tienen ciertas características que las hacen únicas en sus interés, que nosotros podemos aprovechar para obtener la información necesaria. Entonces, esa es la idea. Esa es la manera en la que nosotros desarrollaríamos esta modalidad. Y ingresando al planteamiento del problema, que es lo último que vamos a ver el día de hoy, vamos a utilizar, les decía, el diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Un diagrama que tiene ciertas peculiaridades que a nosotros nos van a ayudar a entender y estructurar de mejor forma el estudio que nosotros vamos a realizar respecto de nuestro problema.
El diagrama de Ishikawa, también conocido como las espinas de pescado de Ishikawa, o también el diagrama causa-efecto, más o menos tiene esta forma, obviamente acá bastante sencillita, donde se compone, pues, lógicamente, de un cuerpo de espinas que representan en este caso las causas, ¿sí? Y una cabeza de Ishikawa, que en este caso corresponde al problema, ¿vale? Entonces tenemos las causas y el problema, ¿sí? Entonces esa es la manera en la que nosotros lo vamos a entender. Las causas y el problema. En la cabeza de Ishikawa, borrar esto. En la cabeza de Ishikawa vamos a colocar justamente la situación problemática. Retrocediendo un poquito, justamente aquí está el problema, ¿no? Alta rotación de personal, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a colocar en la cabeza. No redacciones más complejas, largas y que no aportan. Simplemente vamos a colocar nosotros alta rotación de personal, ¿sí? Ese es nuestro problema. La alta rotación de personal. Muy bien. Nosotros entendiendo la alta rotación, es que podemos desarrollar nuestras siguientes actividades que justamente tienen que ver con lo que sería la identificación de las causas, donde nosotros vamos a tener acá las cabecitas de las espinas, ¿sí? Las cabezas de las espinitas, las cuales se van a componer ¿de qué? Las cuales se van a componer de la herramienta genérica, ¿sí? De la herramienta genérica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de nuestro problemita este con el tema de gestión de talento, decíamos que se compone de estos 4 elementos: aplicación de personas, estabilidad, compensación y clima. Entonces, literalmente esos 4 nosotros lo vamos a colocar en las cabezas de nuestro Ishikawa, ¿no? Compensación, estabilidad, clima y el otro ya no me acuerdo, signo de interrogación. Entonces, fíjense que ahí tendría solamente 4 espinitas. Alguna persona me escribía la semana y me decía, nosotros quisiéramos aplicar las 7 Ps. Bienvenido. ¿Qué quiere decir? Pero eso que ustedes van a tener 7 espinas. Producto, precio, plaza, promoción, personas, evidencia física y procesos. Van a tener 7 espinas. Alguien me dijo que quería hacer, por ejemplo, marketing relacional y me decía, ¿qué herramienta podemos utilizar? La más conocida del marketing relacional, por ejemplo, son las 6 Rs. Las 6 Rs, obviamente, ¿cuántas espinas tendrían? Tendrían 6 espinas. Alguien me decía, nosotros quisiéramos utilizar un embudo de conversión. ¿Cuántos hay? ¿O qué herramienta? Hay 2 tipos de embudos. La del camino del consumidor, por ejemplo, que son las 5 As, o lo que les había mostrado, el famoso tofu, mofu, bofu, que tiene 3 espinas nada más. Entonces, fíjense que de acuerdo a la herramienta genérica que escojamos, nos va a decir también cuántas espinitas vamos a manejar, ¿vale? Ahora bien, aquí una pequeña diferencia, y esto es muy importante que entiendan. Nosotros estamos canalizando el problema de alta rotación de personal a partir de estos estas 4 espinitas, ¿sí? Estamos canalizando el problema en estas 4 espinas. No quiere decir que no tenga problemas en otros sectores o tal vez en algún elemento que nosotros no estamos considerando, ¿vale?
Ahora bien, veamos algunas reglas de redacción de un Ishikawa. Para ello borro todo y aquí le vamos a poner alta rotación de personal. Si escribo todo, voy a tardar mucho y además que saben que mi letra es terriblemente fea. Muy bien. ¿Qué reglas tiene esto? Voy a cambiar de color para que esté más. ¿Qué reglas tienen que ver? Primero, cada espinita tiene que ser independiente de la otra, ¿sí? Tienen que ser diferentes de las otras. Y aquí yo tengo dos espinitas, tienen que ser diferentes. Entonces, esa es la lógica acá. Ese es el punto de trabajarlo de esta manera. Entonces, tenemos nuestras espinas, ¿sí? Que tienen que ser diferentes entre sí. ¿Qué quiere decir que sean diferentes entre sí? Quiere decir que, por ejemplo, esta que es la espina le vamos a llamar A, bajo ninguna circunstancia puede explicar el comportamiento de la espina B. Pero eso podría llegar a suceder, claro que sí. Por ejemplo, yo le puedo colocar aquí, no sé, imaginémonos, tengo frío, esa sería, digamos, mi espina, tengo frío, y mi otra espina va a ser, estoy desabrigado, ¿no? Estoy desabrigado. Tengo frío y estoy desabrigado. A ver, ¿cuál es la lógica? ¿No? La idea es que realmente nosotros podamos observar que estar desabrigado es una causa de tener frío, ¿vale? Entonces, en ese caso, estar desabrigado está explicando a tener frío. Y eso no puede suceder entre espinas, ¿sí? A eso me refiero con una espina no puede explicar otra espina. No hay eso, no puede ser eso. En todo caso, si estar desabrigado me provoca frío, ¿vale? ¿Cómo tendría que estar en realidad? ¿Listo? Lo vamos a graficar. Vamos a decir que mi espina A es tener frío, ¿sí? ¿Por qué tengo frío? Porque estoy desabrigado. Entonces, el estar desabrigado va a fungir como una subespina, ¿vale? Esa es la lógica. Así nosotros vamos a entender nuestro trabajo. Esta es la manera. ¿Bien? Esta es la manera. Entonces, yo tengo frío y eso se provoca, ¿por qué? Porque estoy desabrigado. Entonces, mi subespina explica la espina y eso sí es correcto. Pero ya no hay esa dependencia entre espinas. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Y prefiero explicar muy bien esto porque en general cuando hacen trabajo de Ishikawa, generalmente confunden este temita de las dependencias. Entonces, otra vez, entre espinas no hay dependencias, no se explican unas espinas a otras. No hay esa situación, ¿vale? Continuando con esta situación, ahora veamos cómo se comportan las subespinas. Las subespinitas, ¿sí? Las subespinitas, sí o sí tienen que explicar a la cabeza. Eso sí, a sus cabezas, obviamente, no a cualquier cabeza, a las cabezas de las espinas, ¿no? Las subespinitas deben explicar a las cabezas de las espinas. Y eso es sumamente importante, ¿ok? Entonces eso para que lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Así que eso a considerar también, ¿vale? Eso a considerar. Por lo tanto,
¿sí? Por lo tanto, no puede haber explicación entre subespinas, ¿no? Por ejemplo, aquí que la subespina 1 está explicando a la subespina X, por ejemplo. No puede haber eso. Tampoco existe esa dependencia. Eso está mal. No puede darse ese caso. Cada subespinita es independiente de la otra subespina y ambas subespinas se explican a las cabezas. ¿Vale? Muy importante. Ahora, fíjense que vamos a hacer de cuenta que estamos usando las 4 Ps, ¿vale? Entonces tenemos aquí producto, precio, plaza y promoción, ¿sí? Estas dos espinas no existen. Fíjense que las cabezas, en este caso, no llevan una redacción negativa, sino el nombre del componente, ¿vale? Por eso les decía, esta forma de hacer el Ishikawa, es una forma de encapsulamiento de causas. Entonces no hay una libertad de escritura en este Ishikawa, sino más bien un encapsulamiento de causas. Pero esto nos ayuda en algo muy importante, y es que, y aquí lo vamos a entender, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, la subespina 1 y la subespina 2 de precio, ambas están relacionadas con precio, ¿sí? Ambas están relacionadas con precio. Y los problemas de precio provocan la cabeza del Ishikawa. La espina, por ejemplo, A, la subespinita A y la subespina B de promoción, ambas provocan en su forma negativa lo que está sucediendo en la cabeza del Ishikawa. Esa es la secuencia que tiene que suceder. Si nosotros tenemos que redactar. ¿Ok? Prácticamente esas son todas las reglas que nosotros tenemos que saber para que entendamos cómo se va a comportar este sistema. Porque al final del día es un sistema. Y acá les muestro este ejemplo con el que vamos a concluir la clase del día de hoy. Entonces, fíjense que aquí está lo que les decía: estabilidad laboral, aplicación de personas, compensación de personas y clima laboral. Son justamente los 4 componentes de una gestión de talento humano, de acuerdo a X autor. Ustedes son libres de escoger cualquier teoría, siempre y cuando les ayude, en lugar de perjudicarles, claramente. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos que observar acá. ¿Ok? Que eso, por favor, para que ustedes lo puedan considerar muy bien en este punto. Fíjense ahora las reglas que habíamos dicho. Por ejemplo, en aplicación de personas, hay una desactualizada política de reclutamiento y un inadecuado plan de inducción. Ambos tienen que ver con ese componente. Uno. Dos. Fíjense que al redactar las subespinas, utilizamos adjetivos al igual que los utilizamos, ¿dónde? En el problema. Alta rotación, les decía. Lo mismo sucede en las subespinitas. Utilizamos justamente estos elementos. Por ejemplo, desactualizada política de reclutamiento. Inadecuado plan de inducción. Entonces, igual utilizamos estos adjetivos para denotar que existe algo malo. Por ejemplo, presencia de sobrecarga laboral. La sobrecarga es algo malo. Plan de carrera desactualizado. Ausencia de programas. Limitada asignación. Problemas comunicacionales. Inadecuado ambiente. Ausencia de identidad. Entonces, fíjense que utilizamos, ¿sí?, adjetivos para que podamos justamente entender la situación problemática que se nos está presentando. ¿Vale? Todas estas espinitas, como les decía, son independientes entre sí, de acuerdo a su espina.
¿vale? De acuerdo a su espina, cada una de estas son independientes. En estabilidad laboral hablamos de un tema de carga laboral y planes de carrera, que no tiene nada que ver con una inducción o con una política de reclutamiento. Entonces, no hay una explicación entre sus espinas. En compensación de personas hablamos de incentivos y bonificaciones, que nada tiene que ver con un plan de carrera, carga laboral, políticas de reclutamiento o un plan de inducción. Y en clima laboral hablamos de comunicación, ambiente laboral y lo que es compromiso organizacional, que no tiene nada que ver con las otras espinas, subespinas, perdón, de las otras tres espinas. Entonces fíjense que todas son independientes entre sí. Todas, toditas. No hay una sola que tenga esa dependencia. Y ahora hagamos el otro ejercicio, justamente el de las explicaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y aquí tienen que tener cuidado ustedes en eso, chicos. Por ejemplo, una presencia de sobrecargo laboral podría provocar una alta rotación. Sí, si le doy mucha carga laboral a mi personal, se va a molestar y se va a ir. Ya no va a querer estar aquí con nosotros. Se va a ir, se va a molestar y se va a ir. Y yo tengo mis planes de carrera desactualizados, es decir, que no hay ascenso rápido, así nomás no pueden hacer, no pueden crecer en la organización de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus, no sé, de acuerdo al desempeño de sus actividades en la empresa. ¿Será que provoca una rotación de personal? Sí, puede provocarla, porque el personal se va a ir, ¿no? Si no me siento valorado, me voy. Entonces, fíjense que cada una de las subespinitas va provocando a la cabeza. Cada una de las subespinitas va provocando a la cabecita. Entonces, ese es el otro ejercicio que tenemos que hacer para ver que nuestro Ishikawa esté correctamente elaborado. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna consulta? Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una consulta con respecto a la primera técnica de recolección de información, que es la encuesta, con respecto al primer paso de la muestra poblacional, de si cómo debo sacar esa muestra poblacional o no me quedó muy claro ese punto. Ah, ya. O sea, para comenzar la encuesta, primero tenemos que saber a quién le vamos a encuestar. Entonces, tenemos que hacer un perfil del público al que vamos a encuestar, que es prácticamente como una segmentación, ¿vale? Una segmentación, pero digamos un tanto más genérica, ¿no? Porque en la segmentación buscamos clientes, pero en la encuesta vamos a buscar a quién yo quiero encuestar, a quién quiero aplicarle el cuestionario. A partir de este perfil, lo que nosotros hacemos, les decía, es cuantificarlo. ¿Cómo lo cuantificamos? Buscando datos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir, yo voy a encuestar a personas que vivan, por decirles, ¿no? En la ciudad de La Paz, en los macrodistritos Periférica y Cotaúma, ¿no? Entonces, ahí yo ya tengo un perfil geográfico. Entonces, yo entro a la página del INE, digamos, o de la municipalidad, de la alcaldía, y verifico cuántas personas viven en esos macrodistritos. Pues por decirles, yo voy a determinar que habían sabido vivir en esos dos macrodistritos 150,000 personas, por decir. Pero ahora yo digo, en mi perfil demográfico, yo quiero trabajar solamente con jóvenes entre 18 y 25 años. Entonces voy a entrar a datos del INE y voy a buscar cuántas personas de 18 a 25 años hay en La Paz. Y por decirles, componen el 40% del público. Entonces yo voy a decir, ok, de estos 50,000, entonces solamente el 40% necesito, ¿no? Entonces lo voy a dividir, en este caso en 5, lo multiplico por 2 y tenemos 60,000 personas. Entonces fíjense que tendríamos 60,000 personas. Ahora, a esto recién yo le voy a aplicar la muestra, que vendría por dos fórmulas, la de población conocida y la de población desconocida. Como todos ustedes van a seguir este proceso, bueno, todos los que vayan a trabajar con público, los que van a trabajar hacia adentro de la empresa, prácticamente
tienen que hacer censo, es decir, ya no hacen cálculo muestral, directo trabajan con todos los de la empresa. Pero para los que van a trabajar con públicos externos, ya sea proveedores, clientes o público en general, calculan su muestra en base a qué? En base a la fórmula de población conocida. Esto es estadística, ¿no? Donde van a calcular su n minúscula. Eso, ¿esa era su pregunta? ¿O la confirmó? Sí, sí, licenciado, me queda todo claro. Muchas gracias. Ah, ya, buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Ya, muy bien. Bueno, generalmente las consultas comienzan a surgir cuando uno comienza a desarrollar el trabajo. Ahí es donde realmente comenzamos a ver las posibles dudas que puedan haber, ¿no? Y para los que se estaban preguntando cómo se llama este pececito tan peculiar y llamativo, es un pez beta, uno de los más bonitos, chiquititos que hay. Muy bien, entonces, muchachos, lo que ustedes van a ir realizando en el transcurso de estos días, justamente son sus Ishikawas, ¿vale? Como yo ya les había comentado, tareas como tal no va a haber, ¿vale? Sin embargo, va a llegar un momento en el que yo les voy a dar una orden con días, con fechas, por grupos, para atenderlos en clases, y ahí es donde justamente me van a ir mostrando sus avances. Pero si gustan, ya me pueden ir mostrando algún avance. Por ejemplo, ahora hemos avanzado lo del Ishikawa. Me sería interesante que, digamos, entre hoy hasta viernes, digamos, ustedes logren hacerlo y pues me muestren, digamos, ¿no? Avance. Pues yo les diré, no, mira, a tu Ishikawa le falta esto, no estás utilizando bien tus palabras, no es, hay vinculaciones que no deberían haber. Es decir, voy a comenzar a profundizar un poco más al respecto, ¿vale? Entonces, comiencen ya a aplicarlo, chicos. ¿Listo? Y ya pueden ir haciendo su introducción, sus antecedentes, ¿no? Como les decía, tema que avanzamos, tema que ya comiencen a aplicarlo para ganar tiempo. Muy bien, chicos. No les voy a quitar más tiempito, porque algunos tienen clases. Así que lo tengo también en la cuestión. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana. Bueno, nos vemos entre comillas, para continuar con el avance. ¿Listo? Tengan un buen resto de jornada y nos vemos mañana. Chao. Está bien, Marce. Hasta luego, licenciado. Chao, 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 chao. Gracias, licenciado.